Bueno, la patología de la que yo vengo a platicar, la fisura anal, es de las patologías más frecuentes de la especialidad y también de las que se ven más frecuentes en la consulta general. Y hay que recordar que todo lo que duele y sangra cuando uno va al baño no son hemorroides y no hay que dar Nixon, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, como definición de la fisura anal, tenemos que se define como una laceración o desgarro que ocurre a lo largo del eje vertical del recubrimiento escamoso del conducto anal, que se presenta entre el margen anal y la línea dentada sin sobrepasarlo, como pueden ver en esa imagen. La epidemiología de la fisura anal, pues bueno, es una patología que afecta a ambos sexos por igual, puede ocurrir a cualquier edad y bueno, es una condición sobre todo muy frecuente en adultos jóvenes. Bueno, la fisura anal aquí es muy importante reconocerla. La fisura anal se divide en primaria o idiopática y secundaria. Si vemos la circunferencia que hay y dividimos en anterior, posterior y laterales, vemos que la mayoría de las veces cuando la fisura anal es primaria o idiopática, se presenta en lo que es la línea media anterior y posterior, como podemos ver. Y por lo general cuando nosotros encontramos una fisura en el margen anal que se extiende hacia el conducto y está en las partes laterales, siempre debemos de sospechar otras patologías o en fisura anal secundaria, como lo son la enfermedad de Crohn, la tuberculosis anal, las enfermedades de transmisión sexual, síndromes linfoproliferativos y enfermedades inflamatorias. Bueno, tenemos que la etiopatogenia de la enfermedad es multifactorial. Esto es muy importante. No hay una sola causa que sea la que genere en sí la fisura anal idiopática. Casi siempre lo que desencadena la fisura anal es un traumatismo del anodermo. Esto se puede presentar cuando los pacientes están con periodos de estreñimiento o periodos de diarrea. Y bueno, también es muy importante conocer que la disposición anatómica del esfínter anal en el anodermo facilita que se presente sobre todo en lo que son en líneas medias anterior y posterior. También la adherencia que tiene el anodermo, la piel del ano, a las estructuras posteriores es más fija y es por eso que muy frecuentemente lo encontramos en línea media posterior. Bueno, se ha visto que el consumo de alimento bajo en fibra, pues bueno, tiene relación en que las heces sean más duras y esto también aumenta la frecuencia de la fisura, pero no se ha visto relación que tenga que aquellas pacientes o pacientes que consumen grandes cantidades de café, de alcohol o té, pues tengan mayor predisposición a la fisura, entonces no es un factor predisponente. Y sobre todo, también hemos de saber que la irrigación del anodermo a nivel de la línea media posterior presenta una menor irrigación, por lo que tanto es más frecuente que salgan en esta localización. Dentro de la fisiopatología, como ya lo mencionamos, casi siempre el factor desencadenante es un traumatismo o laceración, que lo presentan pues, las heces induradas o la diarrea. Inmediatamente el paciente presenta un dolor intenso, un dolor que lo refieren como si le estuvieran cortando, como si pasara un vidrio. Inmediatamente lo que hace el esfínter anal es realizar una contractura y lo que pasa es que los pacientes pues, tienen horror al ir a evacuar, les da miedo, se aguantan, va a pasar lo que es una evacuación diferida, lo que hace mayor desecación y endurecimiento de las heces y bueno, se cierra el círculo que al otra vez evacuar con heces duras pues perpetúa el traumatismo y la laceración de la piel del ano. Bueno, hay algunos estudios científicos y fisiológicos
que como sabemos, como es de origen idiopático, bueno, han tratado de esclarecer precisamente cuál es la fisiopatología y conocer un poquito más por qué a veces esas fisuras se hacen crónicas. Y bueno, lo que se ha encontrado, que aquellos pacientes que presentan fisura anal crónica han visto que hay un aumento en reposo del esfínter anal, lo cual disminuye cuando se hace una esfinterotomía, o es decir, un corte del esfínter. Esto disminuye de manera considerable. Los pacientes con fisura anal crónica, la presión anal en reposo se duplica a los controles o pacientes que no la presentan. Y bueno, esto pasa que hay una relajación esfinteriana que va a seguir de una marcada prolongación o una contracción. Es decir, hay veces que sí relajan adecuadamente cuando pasa las heces, pero inmediatamente presentan una contractura superior a los controles. Todo esto o este fenómeno se vincula otra vez a espasmo del esfínter y dolor durante la evacuación. Y se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen fisura y se tratan quirúrgicamente, bueno, lo que hablamos, el overshot, desaparece. Y bueno, por tomografía computada se ha demostrado y se concluye que la anormalidad primaria es la hipertonía del esfínter anal. Si nosotros resecamos la fisura y la mandamos a un estudio patológico, lo único que nos va a demostrar es que hay cambios inflamatorios no específicos, es decir, no hay granulomas, no hay datos de alguna infección para algún parásito, algún virus o herpes, nada. Simplemente es cambios inflamatorios específicos con fibrosis del esfínter anal. Bueno, aquí es muy importante. Nosotros tenemos que en la clínica la fisura anal aguda se presenta por lo general con la tríada de dolor, contractura y ulceración o solución de continuidad. Por lo general los pacientes llegan refiriendo sangrado, a veces prurito, y por lo general encontramos a la exploración que los bordes son planos. La fisura anal aguda se puede convertir en una fisura anal crónica, ¿sí? Y el que nosotros podamos establecer que la fisura anal aguda es una fisura anal crónica no se establece de acuerdo al periodo de tiempo que ha transcurrido. Nosotros tomamos los cambios clínicos que encontramos a la exploración para decir que ya se trata de una condición crónica y bueno, es importante saberlo porque ahí ya el tratamiento difiere un tanto. Y encontramos que en la fisura anal crónica vamos a encontrar una tríada, que es la herida, la papila hipertrófica, la hemorroide sentinal o colgajo cutáneo, y bueno, se manifiesta con sangrado, con prurito y con periodos de exacerbación. A veces los pacientes refieren ligero dolor al momento de evacuar que les puede durar 10 minutos después de la evacuación hasta todo el día o varias horas. Y hay veces que los pacientes no presentan ni sangrado ni dolor y presentan mejoría de los síntomas. Pero le dicen a uno, bueno, ya mejoré, hace 3 meses me pasó, ahora ya no me pasa y actualmente vuelvo a estar mal. Como podemos ver aquí en las fotografías, de este lado estamos presentando lo que es una fisura anal aguda y como podemos ver es una solución de continuidad o es una laceración donde los bordes están planos. No hay tejido inflamatorio ni hay fibrosis. A diferencia de esta foto, que es una fisura anal crónica, aquí tenemos otra vez la fisura, que es una herida. Aquí tenemos lo que se le llama hemorroide sentinela o colgajo cutáneo, que se presenta hacia el margen anal y hacia el interior del conducto se presenta lo que es una papila anal hipertrófica. Y bueno, esto resulta lógico. ¿Qué hace el cuerpo? Pues como reacción a un proceso inflamatorio tratando de cubrir en los dos extremos la fisura para pues, tratar de que no sea tan lastimoso y tal. Es una respuesta natural del cuerpo. Lo importante aquí que ustedes como médicos generales deben de saber y llevarse esa idea es que todo paciente que llega a su consultorio refiriendo
que inició hace unos días con una evacuación o estreñido con una evacuación endurecida o con diarrea, que a la hora de evacuar presenta un dolor muy importante que le da miedo evacuar y que ha presentado sangrado rojo rutilante, que la mayoría de las veces es un sangrado que se queda en el papel higiénico, algunas otras veces, las menos, escurre al excusado y pinta el excusado rojo. Pues no piensen como primera posibilidad que tiene hemorroides. Lo primero que tienen que pensar es que el paciente presenta una fisura. Lo más importante aquí es tener mucha comunicación con el paciente al momento de explorarlo. Por lo general, siempre el paciente debe estar en una posición cómoda, porque la región a explorar pues, es un poco penosa para todos. Y bueno, hay ciertas posiciones que nosotros utilizamos, los proctólogos, como es esta, o como es esta, que tenemos mesas especiales. Pero bueno, yo les recomiendo que en su mesa de exploración simplemente pongan al paciente en posición de Sims o de cúbito lateral izquierdo. Es una posición pues un poquito más cómoda para el paciente, no está empinado, no le da tanta pena. Y la exploración debe ser sumamente gentil. La disposición anatómica del ano en cada persona es muy diferente. Hay pacientes que tienen el ano muy profundo, tienen una prominencia glútea enorme, y hay pacientes que no. Entonces, aquí lo importante es, uno, es separar gentilmente los glúteos, es decir, avisarle al paciente y con mucho cuidado y muy lentamente separarlos, ¿sí? Porque el simple hecho de traccionar una tracción ruda, el paciente grita, se lleva una mala impresión del médico y lo más probable es que jamás los vuelvan a consultar. Ya que una vez que uno separó los glúteos, cuando es una fisura anal aguda y el paciente viene con mucho dolor, nosotros podemos ver que los pliegues perianales, como ven, son corrugados, ¿sí? Al ser corrugados los pliegues perianales, también hay que tratar de separarlos acercando los dedos hacia el anodermo y tratar de identificar las fisuras, porque hay veces que no es muy fácil identificarlas por el dolor que presenta el paciente. Hay una contractura del ano enorme. Si de plano no la pueden ver y la historia les dice que es una fisura anal aguda, lo más recomendable es que les den tratamiento analgésico y que los citen para revisarlos de nuevo, ¿sí? Aquí hay algunos tips que les quiero dar en cuanto a la recomendación de la exploración física. Como vimos, una retracción gentil de los glúteos. Exploración con anoscopio es innecesario o el tacto rectal o contraproducente en la fisura anal aguda e inhumano. Por lo general, cuando llegamos a ver el esfínter anal está hipertónico y por lo general no se palpa ningún defecto, simplemente es una laceración. Y bueno, siempre es recomendable, cualquier paciente que presente una fisura anal, es recomendable completar el estudio con una rectosigmoidoscopía. Obviamente, los pacientes que vienen con fisura anal aguda, nosotros los proctólogos nunca la hacemos. Normalmente cuando los pacientes se vuelven crónicos y van a cirugía, pues las hacemos antes de la cirugía, y cuando les damos tratamiento médico conservador y mejoran, ya que están cicatrizados, pues los citamos para completar la exploración, porque muchas veces se ha visto que, como mencionamos, las fisuras laterales son más predisponentes a que sean secundarias a otras enfermedades, pero se ha visto que en la enfermedad inflamatoria intestinal hasta el 50% se presenta en línea media anterior y posterior, entonces siempre es necesario complementar el estudio para descartar alguna otra patología. Bueno, dentro de la fisura anal crónica, casi siempre los pacientes pueden venir con periodos de agudización, con mucho dolor, o los pacientes ya no presentan tanto dolor ni tanta contractura. Entonces, fácilmente uno puede palpar, sentir una solución de continuidad con bordes elevados, con fibrosis, con la papila anal proximal. Al realizar una anoscopia, nosotros encontramos que en el fondo de la úlcera se ven fibras del esfínter anal interno. Y bueno, ahí siempre y cuando el paciente lo tolera se debe de realizar sobre todo una rectosigmoidoscopía, porque si es un proceso crónico, pues muy seguramente puedes tener alguna otra afección a nivel del recto, inclusive del sigmoides o del colon.
Dentro de los diagnósticos diferenciales, como ya le comenté, hay que descartar, bueno, que los pacientes no presenten enfermedades de transmisión sexual o enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades linfoproliferativas. Inclusive hay pacientes con carcinoma de ano que debutan con algo que parece una fisura o una ulceración y bueno, es algo más grave. Inclusive pacientes con tuberculosis. El tratamiento de la fisura anal aguda es médico y de la fisura anal crónica puede ser en un inicio médico o puede ser quirúrgico, ¿sí? Y dentro del tratamiento médico en la fisura anal está el tratamiento conservador, y aquellos medicamentos que son relajantes del esfínter anal interno, como son los nitratos, como son los bloqueadores de los canales de calcio, o como es la toxina botulínica o el Botox. Y bueno, en el tratamiento quirúrgico hay diferentes técnicas. Dentro de todas las que mencionamos aquí tienen indicaciones específicas, pero el estándar de oro para nosotros del tratamiento quirúrgico de la fisura anal crónica es la esfinterotomía lateral interna. Bueno, de acuerdo a los niveles de evidencia que encontramos en la literatura mundial, de acuerdo a estudios bien realizados, no solo lo que decimos los médicos proctólogos del Hospital General de México, que tenemos una amplia experiencia que yo creo que competimos a nivel nacional y mundial muy bien, nosotros hice una revisión para tratarle de traer lo más adecuado en el tratamiento o lo que se hace a nivel mundial de acuerdo a lo que se ha investigado, y encontramos que los grados de recomendación, como aquí lo podemos ver, se extrapolan, y los grados de recomendación cuando tenemos un estudio A es extremadamente recomendable el manejo del tratamiento, el B, la recomendación quiere decir que es favorable, la C, que la recomendación es favorable pero no concluyente, y bueno, la D no se recomienda ni se desaprueba, pero es algo basado en la experiencia de cada uno, ¿no? Bueno, hay ciertos análisis que ponemos aquí, sobre todo para lo que es el tratamiento de la fisura anal aguda, igual crónica. Hay un estudio que revisé, que es un estudio prospectivo aleatorizado, donde se aplica pomada con lidocaína, que es un anestésico, alivia el dolor, y pomada con hidrocortisona contra simplemente baños de asiento e ingesta de fibra durante 3 semanas. Y bueno, este estudio concluye que el tratamiento de baños de asiento con ingesta de fibra resultó con un mayor alivio de los síntomas y tasas más altas de curación, hasta del 80%, comparado con los analgésicos tópicos o hidrocortisona. Bueno, continuamos con el manejo conservador. Hay dos estudios retrospectivos en pacientes con manejo conservador documentaron tasas de curación del 45%, y hay otro estudio aleatorizado en el cual se revisaron niños en una fisura anal aguda y se demostró que la crema de prolacaína con lidocaína tiene tasas de curación similar a la nitroglicerina pomada aplicada 2 veces al día en un seguimiento de 8 semanas. Y bueno, y se vio que aquellos pacientes que presentaban baños de asiento contra pacientes que no se realizaban baños de asiento, ambos con ingesta de fibra, en pacientes con un estudio prospectivo aleatorizado en pacientes con fisura anal aguda, se ha visto que, bueno, en este estudio que no hay diferencia significativa. Entonces, llegamos como conclusión que aquellos pacientes que presentan una fisura anal aguda, la evidencia disponible recomienda el tratamiento conservador, que es el aumento en la ingesta de líquidos, esto es decir, 2 litros de agua, 2,5 litros de agua al día, y de fibra, porque si ustedes le recomiendan a los pacientes que consuman fibra o les dan algún suplemento de fibra y no les dicen que tienen que tomar bastante agua, pues en vez de que las heces son más blandas y al pasar por el ano no lastimen tanto, van a ser otra vez induradas y bueno, esto va a seguir con el círculo que anteriormente vimos. Y entonces es líquidos, fibra y baños de asiento.
Todo esto logra tasas de curación del 50% en las fisuras anal agudas, que son pacientes que generalmente pueden llegar a la consulta general y simplemente lo que pueden hacer es esto. Si ustedes quieren agregarle algún analgésico, relajante, vía oral, bueno, el de elección, ¿no? Pero con esto, los pacientes en un 50% la fisura van a tener alivios, inclusive va a cicatrizar, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan periodos de diarrea y que sean muy profusos y que la fisura sea secundaria a una diarrea, bueno, pues hay que tratar de dar tratamiento obviamente para la diarrea, ¿no? Para tratar de estar lastimando, que las heces lastimen por la fisura. Y bueno, la aplicación de anestésicos locales antes de la evacuación logra un alivio sintomático transitorio. Ustedes le pueden recomendar a sus pacientes que 20 a 15 minutos antes de evacuar o que tengan deseos de evacuar, pues apliquen algún anestésico o analgésico local sin aplicador, con el dedo, con un guante, un dedal, a la entrada al ano, y que se vayan a caminar y después de esto evacúen. Esto se ha visto que es un alivio o es una ayuda para los pacientes. Entonces quedamos que el tratamiento conservador se recomienda como tratamiento de primera etapa en la fisura anal aguda, o es el tratamiento inicial. Y bueno, la ingesta de fibra posterior a la curación se recomienda para disminuir la tasa de recurrencias. Y no simplemente la fibra, los suplementos de fibra, sino que orientarlos que tengan una adecuada ingesta de alimentos altos en fibra. Y en aquellos pacientes que quizá por gustos no sea así, pues bueno, sí hay que hacerles hincapié que tienen que tomar su fibra o su suplemento de fibra para que evacúen de una manera más adecuada y esto no vuelva a recurrir. Entonces quedamos que la recomendación, de acuerdo a los niveles de evidencia, es una recomendación B, es una recomendación muy favorable para el manejo conservador en la fisura anal aguda, con pocos efectos adversos, que eso es muy importante, y actualmente se utiliza de primera instancia. Bueno, después del manejo conservador, tenemos pacientes que no nos responden de manera adecuada a un manejo conservador con fisura anal aguda. Podemos utilizar algunos otros medicamentos como son los nitratos. Estos medicamentos, como es la nitroglicerina, que es el prototipo de medicamento, y pues como sabemos actúan incrementando la donación de óxido nítrico, es de uso tópico y bueno, se han comparado la nitroglicerina contra el placebo y concluye que la nitroglicerina es ligeramente mejor que el placebo en cuanto a la resolución de la fisura anal crónica. O sea, sí sirve, pero tampoco es lo mejor. Y bueno, lo que sí se ha visto y es muy recomendable que durante su uso se relaciona con disminución del dolor durante su empleo. Y el principal efecto adverso es la cefalea. La recurrencia de los pacientes que se curaron con el tratamiento simplemente con nitroglicerina es del 26% en un seguimiento a 6 meses. Entonces, lo que se ha visto en los estudios que, bueno, la nitroglicerina es extremadamente recomendable debido a que se asocia a una tasa de curación marginalmente superior al placebo y debido a que causa la disminución del dolor durante el empleo. Entonces, de primera instancia, el manejo conservador. Si no responden, podemos ir a una segunda línea que es la nitroglicerina o los nitratos. Y a lo que sí se recomienda o es extremadamente recomendable es a que va a disminuir considerablemente el dolor. Y hay algunos otros medicamentos como los bloqueadores de canales de calcio que se pueden usar igual vía oral o de manera tópica. Y esto se ha comparado igual con la nitroglicerina, tienen resultados similares. Lo que sí se ha visto es que el uso oral de estos medicamentos se asocia más a efectos adversos como son la cefalea
Y bueno, el uso tópico del Thiacem o nitroglicerina tiene tasas similares de curación, como lo había comentado, y de recurrencia, pero con menos efectos adversos a favor de estos, de los inhibidores de los canales de calcio. Entonces, la evidencia que existe es una evidencia con un grado de recomendación A, extremadamente recomendable, de los inhibidores de canales de calcio. Tiene menos efectos adversos que los nitratos, y bueno, no hay suficientes datos que nos permitan concluir cuáles son superiores. Otro de los tratamientos que existen para la fisura anal aguda es el Botox o la toxina botulínica, que bueno, eso ya es un tratamiento más de especialista, de coloproctólogo. Es un tratamiento caro, es un tratamiento molesto, porque no me imagino que es inyectar en el esfínter y alrededor de la fisura esta solución, y yo creo que a nadie le gusta que le estén dando piquetes, o si se hace, pues se tiene que dar una sedación, eleva mucho los costos, pero nosotros sí los utilizamos, lo llegamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen con fisuras anales crónicas, que tienen altos riesgos de incontinencia, y no queremos utilizar el tratamiento quirúrgico. Entonces, el grado de recomendación en la toxina botulínica es B, es que es extremadamente favorable, y bueno, tiene tasas de curación mayores a las del placebo, y bueno, también se puede utilizar cuando hay una respuesta adecuada al manejo conservador. Hay algunos otros tratamientos dentro de los quirúrgicos que se llevaban antes, como la dilatación anal, que tiene diversas técnicas. Son tratamientos que prácticamente ya están en desuso, que presentan efectos adversos, recurrencias altas, que presentan también tasas altas de incontinencia, y prácticamente nosotros no los utilizamos, y son tratamientos un poco incómodos, como pueden ver aquí en esta caricatura. La dilatación no consiste, bueno, hay diversas técnicas, pero no consiste más que, en este caso, ir introduciendo los dedos poco a poco hasta introducir 8 dedos en el conducto anal y estirarlo. Pues no creo que sea muy cómodo, ¿no? Bueno, lo que sí es que una vez que tenemos pacientes con fisura anal crónica, y eso ustedes los deben de identificar bien, aquellos pacientes que les lleguen a la consulta con la hemorroide centinela o el colgajo cutáneo y la papila hipertrófica, con fisuras pues ya fibróticas, con una historia crónica de la enfermedad, pues yo recomendaría que las mandaran al especialista. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos que valorar a aquellos pacientes que están en alto riesgo de incontinencia, aquellos pacientes que inmediatamente no tienen riesgo de incontinencia, y los podemos llevar a tratamiento quirúrgico, como sería, y el que actualmente es el que se recomienda, la esfinterotomía lateral interna, que tiene una curación superior al 95%, y bueno, se ha comparado con diversas técnicas y es muy superior. Y bueno, para esto se necesita una formación especial, preparada. No cualquier cirujano general sabe operar bien este tipo de problemas. No están muy bien a veces relacionados con la anatomía de la región, y lo que sí se ha visto, como digo, que es el tratamiento de elección en la úlcera anal, que es refractaria al tratamiento. Aquí le puse un esquema más o menos para que entiendan de la cirugía. Se ve el anoscopio, se ve el conducto anal, la línea dentada, se hace una incisión lateral, se identifica y se separa el esfínter anal interno del externo, y se hace un corte parcial. Y bueno, la recomendación del tratamiento en la fisura anal, primero, pues ya que hicieron el diagnóstico, la terapia médica, el manejo conservador, como lo vimos, es el que se utiliza de primera instancia. Podemos decir que si a las 2 semanas los pacientes no mejoran, 3, 4 semanas, podemos ir o hablar que esto ya va hacia la cronicidad o que ya es algo crónico. Normalmente nosotros evaluamos si hay un riesgo de incontinencia. Si no hay riesgo de incontinencia y el paciente acepta el tratamiento, inmediatamente lo que hacemos es una esfinterotomía lateral interna, y generalmente el paciente, el 95%, se le soluciona su problema.
Aquellos pacientes que tienen riesgo de incontinencia, pues lo que hacemos es darle chance a todos esos tratamientos, esfincterotomías químicas, nitroglicerina, inhibidores de los canales de calcio. Y bueno, si no responde, también tenemos algunas otras terapias como el Botox, inclusive hasta avances de colgajo y técnicas quirúrgicas un poquito más avanzadas. Entonces, bueno, pues es todo. Espero que les haya servido, se haya llevado a nosotros.